Jesús, Hijo de Dios, por siempre reinará. La gloria y el poder en sus manos están, el Cordero y el León, y en su trono está. Santo, por siempre adoraré, tu nombre exaltaré, en tu gloria la victoria está. Jesús, Hijo de Dios, rodeado en majestad. Gobierna con su luz, venció a la oscuridad, murió y resucitó, mostró su autoridad. Toda lengua y nación ante él se postrarán, ante el Hijo de David, la creación adorará. La creación adorará. Eres digno, eres santo, por siempre adoraré, tu nombre exaltaré, en tu gloria la victoria. Jesús, Hijo de Dios, rodeado en majestad, tú eres digno, eres santo, por siempre adoraré, tu nombre exaltaré, en tu gloria la victoria está. Jesús, Hijo de Dios, rodeado en majestad. Rodeado en Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta su casa, la Iglesia Cristo Viene. Realmente para nosotros es un gran gozo tenerlos de manera virtual en esta reunión desde sus hogares, y damos un saludo también muy especial a aquellas personas que nos visitan por primera vez y a aquellos que nos siguen desde fuera de Costa Rica. Vamos a iniciar poniendo todo en manos de nuestro Creador. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias por el enorme sacrificio que hiciste, por el cual somos salvos, Señor. Esta noche venimos ante ti con un corazón humilde para pedirte por esta reunión de esta noche. Que todo lo que hagamos sea siempre para tu honra y para tu gloria, Señor. Bendice a cada uno de los que están conectados de manera virtual. Bendice también a nuestro cuerpo pastoral, a nuestros líderes, Señor, a nuestros ancianos, a nuestros servidores y a todas las personas que hicieron posible esta reunión de esta forma virtual. Dispone nuestros corazones para todo lo que nos tienes esta noche, Señor, y que todo siempre sea para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos
en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, abramos nuestras Biblias en Mateo 6 del 25 al 27, que dice de esta manera: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o por qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermanos y hermanas, tenemos un Dios grande y un Dios fiel, y creemos fielmente que Dios está en medio de cada uno de nosotros y en nuestros corazones. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Belén Peraza Macís. Yo pertenezco a Ruta 1. Les quería contar mi experiencia con los devocionales de cada semana y los hacemos en familia todos los jueves de cada semana. Lo que les quería contar es cómo lo hacemos. Nosotros empezamos primero leyendo un versículo de la Biblia. Luego lo discutimos, luego hacemos la actividad mandada por Karencita y luego oramos, todos en familia. Luego, les quería contar lo que a mí me gusta más. Lo que a mí me gusta es la actividad que hacemos al final y cuando discutimos en familia. Los quiero invitar a todos a que hagamos todos en familia los devocionales enviados por la iglesia. ¡Chao! Hola familia, queremos unirnos con ustedes en oración en esta semana de reflexión. Oramos. Dios Padre, gracias por esta semana, gracias porque eres bueno, Señor, y queremos en medio de esta semana que estamos recordando, Señor, tu sacrificio, Señor, gracias porque eres bueno, envías a tu Hijo Jesucristo, Señor. Filipenses nos recuerda, Señor, cómo Él no escatimó ser igual a Dios, Señor, y gracias porque en medio de que no lo merecíamos, Señor, gracias que en medio de nuestro pecado aún así nos amaste, Señor, y eso es una muestra de amor increíble, Señor. Gracias porque en medio de todo, Señor, en nuestra imperfección, Señor, en que somos poco merecedores, con tu gracia y misericordia, Señor, viniste a la tierra, te hiciste hombre, Señor, sufriste, padeciste, Señor, y enfrentaste toda tentación por nosotros, Señor, y aún así no pecaste y fuiste a la cruz, y una muerte de cruz, Señor, que era símbolo de maldición, y tú lo convertiste en algo bueno, Señor. Gracias porque por medio de ese sacrificio, Señor, nosotros podemos encontrar salvación, Señor, podemos llegar a tus pies, acercarnos a tu trono, Señor, como dice Hebreos, Señor, y podemos de verdad encontrar confianza y oportuno socorro, Señor. Queremos en medio de esta semana y esperamos que sea algo que constantemente lo estemos haciendo y recordando tu sacrificio en la cruz, lo que tuviste que padecer por amor a nosotros, Señor. Que por medio de esto, Señor, ese sacrificio en medio de la cruz, Señor, podemos estar limpios y poder presentarnos ante ti justificados, Señor. Gracias ponemos en todo tu nombre. Además, te queremos agradecer porque a pesar de la distancia, de las circunstancias, tenemos una familia en Cristo en la cual podemos sentirnos apoyados, bendecidos, en la cual nosotros también podemos bendecir de lo mucho que tú nos has entregado. Gracias porque podemos contar aún con salud y también queremos interceder por aquellas personas que necesitan salud, que necesitan paz, en el bienestar económico también. Y te alabamos y te agradecemos también por nuestra familia de sangre, Señor, que tú nos has regalado y con la que podemos también contar. Pero sobre todo que esta semana, Señor, que este fin de semana podamos ser luz y esperanza en nuestros hogares, Señor, a través de la tecnología, que es un medio con el que tú también nos has bendecido. Y todo te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te recordamos que en la plataforma tenemos un botón de oración en vivo. Escribe tu nombre y da clic en orar.
En un momento, uno de nuestros servidores se contactará contigo. Escribe tu petición de oración. Y espera a que uno de nuestros servidores ore por ti. Sin lugar a dudas estamos viviendo momentos complejos para muchas familias. Este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena ha obligado a muchas personas a tener que dejar de hacer las cosas que usualmente hacían, y en el caso de mucha gente de nuestra iglesia son cosas remuneradas que les facilitaban su vida, su dinámica a nivel familiar. Eso lo entendemos y como iglesia queremos ser solidarios, y yo quisiera invitar a toda la iglesia en este momento que estamos hoy conectados a que podamos ser solidarios con estas familias. Así que hemos estado pensando en qué maneras podemos hacer para extender el brazo a familias que en este momento no están percibiendo sus ingresos económicos a causa de la cuarentena y de la pandemia, y cómo la iglesia puede colaborarles. Me he enterado de varias personas que han estado creativamente buscando otras opciones, gente que está haciendo comida y la está vendiendo, gente que vende productos agrícolas y demás, que van y lo dejan hasta su casa. Bueno, todo esto que les estoy contando, mis hermanos, es porque yo quisiera que abriéramos un espacio a nivel de iglesia para que podamos justamente colaborar y apoyar a estas familias. Así que si cualquier familia de la iglesia en este momento ha tenido que cambiar su estrategia y pensar en cosas nuevas para hacer y para vender y para poder mantenerse a flote, yo quisiera invitarlos a que usted pueda contactarse con nosotros y que usted pueda decir: Esteban, estoy poniendo un ejemplo, yo estoy vendiendo, pizzas que hago desde mi casa. Entonces estaría muy bueno que la iglesia en pleno pudiéramos colaborarle, que yo pueda llamarte y que vos puedas traerme la pizza a mi casa, y yo así almuerzo rico y además te estoy colaborando para tu causa. Entonces, si eso pasa, yo quiero pedirles a todos ustedes que se contacten con nosotros para que podamos hacer la publicidad adecuada. Eso sí, hay un par de cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. La primera es que esto es para miembros de nuestra iglesia. No quiero de pronto sonar egoísta y que no estamos involucrando a nadie más, pero la necesidad es tan grande y no podemos abarcarla a todos, así que quiero que nos enfoquemos en la gente de nuestra iglesia. Esta no es una oportunidad para que de pronto diga: mi tía vende arroz con leche y voy a decirle que los llame. No, es para gente de nuestra iglesia. Y número 2, es para gente de nuestra iglesia que está pasando una situación económica complicada a causa de la cuarentena. Entonces, si usted está bien en su casa y en su trabajo está bien y está recibiendo lo que necesita, no diga: qué oportunidad para hacer más plata. No, esa no es la idea. La idea es que sean miembros de nuestra iglesia y que sean miembros de nuestra iglesia que están pasando por una necesidad puntual a causa de esta pandemia y de esta cuarentena. Así que, ¿cómo hacemos la dinámica? Contáctese con nosotros, la persona interesada, y vamos a hacerle llegar la información para que podamos armar una especie de publicidad y que podamos entre miembros de nuestra iglesia compartirla. Queremos ayudarte. Hay personas que aún tenemos la situación, digamos, normal de nuestras vidas, pero sé que hay muchas personas que han sufrido por la dinámica de sus trabajos, han sufrido y están viéndose golpeadas en sus bolsillos y por ende en la economía de su familia. Entonces queremos apoyarles, así que te invito a que puedas contactarte con nosotros, y siempre respetando los dos parámetros: gente de nuestra iglesia, y número 2, gente que está en necesidad puntual por la pandemia y por la cuarentena. Así que espero recibir las llamadas de ustedes y que realmente podamos tener un tiempo de humildad para los que van a ofrecer su producto, y un tiempo también de solidaridad para los que vamos a comprarla. ¿Les parece? Welcome to our study of the Gospel of John. I have fallen in love with the work of Paul as I've studied the book of 1 Corinthians, and I believe you will too. This is where Jesus taught, in Capernaum. And you have to understand this scene. The Lord is my shepherd. And over the next 6 weeks, we're going to look deeply into the 23rd Psalm. Right Now Media. It's for groups. It's for personal devotion. It's for parents. The bullseye of parenting is to raise children who become like Jesus. It's for kids. This is Phil. We're digging into the Bible, which, as we've mentioned, is more than just a book. It's for tough times. So when you recognize that you're trying to have a conversation with your spouse and they're not ready to talk, it's not helpful to keep pressing them. It's for every phase of life. If you've made mistakes with money, you know what that makes you? Over 12.
And now, it's yours. We've purchased a Right Now Media subscription for everyone in our church. Get equipped. Get inspired. Ponemos a su disposición y de manera gratuita una plataforma con material de discipulado llamada Right Now Media. En ella encontrará decenas de recursos para compartir con su familia, hijos y en su grupo pequeño. Si está interesado en recibir este material, por favor envíe un correo a paso4@cristovienescr.com. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Una forma de alabanza a nuestro Dios es por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Lo motivamos a ser un mayordomo fiel. Puede encontrar toda la información necesaria para realizar su ofrenda en cristovienescr.com/ofrendar. Hola a todos, es un gusto saludarles desde aquí. Queríamos compartir con ustedes unas alabanzas como lo hemos hecho los últimos días y vamos a iniciar este tiempo con un versículo. Está en Salmos capítulo 9, versículo 1 y 2 y dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y vamos a orar para iniciar este tiempo. Gracias Dios porque eres bueno, gracias porque tu misericordia está ahí todos los días para nosotros, tu fidelidad nos sostiene Dios y te ponemos este momento en tus manos, que lo que vayamos a cantarte sea agrado para ti Dios y que nos ayude a recordar tu palabra y el sacrificio que has hecho por nosotros en la cruz Dios. Gracias porque podemos cantarte libremente y que a pesar que estamos lejos Dios podemos sentirnos acompañados en esta familia espiritual que es tu iglesia. Amén. Agradezco que en mi vida
En la palabra de Dios, en Romanos 6:23, dice, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Su rectitud
queremos en esta tarde, en esta mañana, Señor, darte gracias, Padre. Queremos darte gracias por tu fidelidad. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos salvaste a través de esa cruz, Señor, llena de amor, llena de misericordia, Señor. A través de esa cruz, Señor. De esa cruz que nos salvó. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio y por amarnos tanto, Padre. Gracias por Jesucristo, Señor. Hoy podemos ver a esa cruz, Señor, y ver una cruz de amor. Podemos adorar y bendecir tu nombre, Señor, a través de todo lo que hagamos, independientemente de lo que esté pasando, Padre, en cada una de nuestras vidas. Lo más importante es esa cruz que nos da vida eterna a través de Jesucristo, Señor, que murió y resucitó para darnos vida eterna, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Te bendecimos y te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, por todo lo que nos dejas vivir cada día. Oramos a ti agradecidos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Un abrazo a la distancia, iglesia. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes en este día y felicidades, estamos en Semana Santa, es un tiempo especial, muy particular para los que hemos confiado en nuestra vida a Cristo Jesús. Esta semana es distinta a todas las semanas y tiene que ver justamente con dos eventos importantísimos para la fe cristiana. Uno es la muerte de Cristo Jesús y el segundo es la resurrección de Jesucristo. Así que felicidades por estar aquí en esta Semana Santa. Vamos a empezar en este tiempo hablando de la resurrección del Señor y definiendo que es una de las doctrinas más importantes que tenemos como cristianos. Tenemos muchas, pero una de las principales, de las que son fundamentales para nuestra fe, es la doctrina de la resurrección. Vean, que Cristo haya muerto en una cruz nunca ha sido un tema de debate entre los detractores del cristianismo. Cuando se ataca al cristianismo, nunca se ataca desde el Cristo no murió. Tiene que ver con otras cosas y una de las esenciales, de las que más se golpea, tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, alguien más podría morir por una persona, inclusive mucha gente lo ha hecho. Hay gente que ha dado su vida por otra persona y eso no lo hace un carácter, voy a poner comillas al decir divino. Hay muchas personas no divinas que pueden morir por otra persona. Así que el que Cristo haya muerto en una cruz no tiene que ver justamente con la manera en la cual Él demuestra su deidad, su divinidad. Pero 3 días más tarde, mis hermanos, es donde se demuestra justamente el poder de nuestro Señor. En la cruz podemos ver su gracia, su misericordia, pero en la resurrección es que vemos justamente el poder que tiene Él como Dios que es. Para ustedes y para mí, evidentemente, su muerte tiene muchísimo que ver y tiene que ver con un momento donde Jesucristo entrega su vida voluntariamente y cómo el Padre está satisfecho con ese sacrificio y cómo a través de eso es que hay redención, hay perdón de pecados para su vida y para la mía. Así que es un momento muy importante, pero a nivel frío diríamos, a nivel no cristiano, la muerte simplemente es una acción que otros humanos han entregado, pero la resurrección es otra cosa. Porque la resurrección, si es que realmente sucedió, y yo lo creo con todo mi corazón, tiene fuertes implicaciones, no únicamente para el creyente, pero aún para el no creyente tiene mucho para decir. ¿Por qué hay implicaciones de esta clase? Bueno, porque nadie puede vencer la muerte a menos que seamos Dios. No existe un solo ser humano, no existe la ciencia, por más avanzada que esté, no existe absolutamente nada que pueda retener el momento de la muerte. Y por eso es que se habla acerca de que lo único cierto en este mundo es que un día moriremos. Pero creo que desde el cristianismo uno puede dar esperanza a otro tipo de nivel, que hay cosas que son ciertas también y en que en Jesucristo encontramos que la muerte no es el enemigo último. Y el tema con la resurrección es que si Jesucristo no resucitó, estaríamos hoy adorando y creyendo en una persona muerta, estaríamos adorando a nada porque la persona murió. Y eso, como dije al principio, tiene fuertes implicaciones para nuestra vida. Así que la resurrección no está dentro de esa larga lista de milagros que Él hizo.
que le dio de comer a 5,000 personas, que sanó a un leproso, que sanó a un paralítico, que otra vez le dio de comer a otras 4,000 personas, que sacó una moneda de un pez, que resucitó, que sanó al hijo de... No, momento, resucitó no va dentro de esa lista, va en una lista aparte, porque inclusive Dios mismo le había entregado a otras personas la capacidad para hacer milagros. Y sin embargo la resurrección, a pesar de que en el texto bíblico hay varias personas resucitadas, esta en particular tiene algo distinto y tiene que ver con cómo el ser de Jesucristo, Dios mismo, se levanta sin ayuda de nadie de la muerte 3 días después de que haya sido crucificado. Por eso menciona que mucha más gente hizo milagros por la gracia de Dios. Podemos pensar en un Moisés, podemos pensar en un Gedeón, pensemos en un Josué, pensemos en Pablo o Pedro, gente que evidentemente hizo milagros. Inclusive hubo personas que hasta resucitaron gente de la muerte. Pensemos en un Elías o un Eliseo, mismo Jesucristo resucitando personas. Pero es que la resurrección de Cristo Jesús tiene una connotación algo diferente a todos estos milagros. ¿Quién puede hoy decir en toda la humanidad y con todas las diferentes pensamientos o fe que pueda haber en el mundo, quién puede decir que se resucitó a sí mismo, sino únicamente nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús? Piensa en cualquier otra deidad que existe hoy, piensa en cualquier otra fe que existe hoy, con sus representantes, con sus dioses o profetas, y todos tienen una tumba donde encontrar sus huesos. Cristo Jesús es la única tumba que está vacía, en la que no encontramos nada porque Él se levantó solo, sin ayuda de nadie, de la muerte. Jesucristo mismo lo había dicho, y por ahí en Juan, capítulo 10, dice lo siguiente: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo poder para entregarla y también tengo poder para volver a recibirla. Así que si no era suficiente con todos los milagros que hizo, la resurrección le da finalmente el estatus divino a Cristo Jesús. Por eso la gente empezó a creer que Él era Dios, no únicamente por sus milagros, pero principalmente por su resurrección. Y quiero llevarlos en este tiempo al versículo o al pasaje central que quiero que estudiemos. Algunos tal vez lo hayan leído antes, pero está en la primera carta que escribe Pablo a los Corintios. Corinto era una ciudad extremadamente problemática, era una ciudad extremadamente pecadora, si puedo categorizar de alguna manera los pecados. Y lo que hizo Pablo con esta carta fue intentar decirle a la iglesia: ustedes no son como ellos, compórtense diferentes. Entonces le da una serie de enseñanzas que tenían que ver con este Dios que estábamos conociendo, este Dios que estábamos adorando, que estaba centralizado en la persona de Cristo Jesús. Y por eso escribe toda la carta a los Corintios. Bueno, resulta que entre los corintios, aún dentro de la iglesia, había personas que se escuchaba ya un mensaje diferente al que Pablo había predicado. Y parte de este mensaje diferente decía: la resurrección no existe. Y eso es un pensamiento extremadamente normal, porque nadie resucita. Aún las cosas que consideramos como milagrosas, hay muchísima gente, especialmente en nuestro mundo, que simplemente no creen en los milagros. Pero se escuchaba ya en medio de la iglesia de Corinto este mensaje que decía: la resurrección no existe. Y ya había cristianos que estaban profesando con sus bocas, que estaban empezando a creer que la resurrección no existe. Y por eso Pablo les escribe a ellos y les va a dar una especie de repaso: qué es lo que creemos y por qué es tan pero tan relevante que sigamos predicando de la resurrección de Cristo Jesús. Vean lo que dice desde el versículo 1 en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Leo para ustedes. Permítanme recordarles, hermanos, el evangelio que les prediqué antes. Ustedes lo aceptaron y perseveran en él. Es por medio de este mensaje como ustedes alcanzan la salvación. Es decir, si todavía lo creen firmemente. Si no, todo fue en vano. Esto básicamente es un recordatorio que les hace Pablo. No les voy a enseñar nada nuevo. Ya lo que ustedes deberían de saber, ya se los enseñé. Pero ahora viene una parte importante y es el recordatorio. Después del mensaje que Pablo estableció, ahora viene una serie de conflictos que se van a dar a lo largo de la iglesia de Corinto y a lo largo de todas las iglesias del mundo, en el cual nuevas ideologías vienen y empiezan a penetrar a la iglesia, y es un momento para que estemos constantemente regresando a esos fundamentos centrales que el apóstol Pablo, en este caso, había dado a la iglesia en Corinto. Lo que Pablo le dice es: ustedes me habían dicho que ustedes habían creído en un mensaje. ¿Fue así? ¿Realmente creyeron antes cuando les prediqué? ¿Realmente creyeron en ese mensaje? Vean, porque si no fue así, si me lo dijeron pero no lo creyeron de todo su corazón, todo lo que hice y todo lo que predicamos fue en vano. Y yo estoy escuchando cosas que me hacen dudar de eso, y por eso viene la exhortación. Por eso viene ahora el recordatorio. Hoy Pablo sería apedreado por intolerante. Nuestro mundo, en nuestro siglo, sería apedreado por intolerante. Porque para Pablo el único mensaje verdadero es el de Cristo Jesús, el cual yo predico. No existe otro. Eso se llama intolerancia el día de hoy. Pero el mensaje de la Biblia es muy
intolerante, porque me da únicamente un solo camino. Y esto no es una idea de Pablo. Jesucristo lo dijo en su famoso pasaje en Juan 14, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida y absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo fue el que establece la única forma de acceder al Padre, y aquí puedo poner de acceder al perdón, a la reconciliación. La única forma de accesar al Padre tiene que ver con la persona de Cristo Jesús. Para Pablo era, no hay otro, solamente Cristo. La única forma de encontrarse con el Padre en la eternidad es a través de Cristo Jesús. Y saben, yo quisiera pensar que lo que hoy ustedes y yo como iglesia creemos, lo seguiremos creyendo en 20, en 30, en 40 y en 50 años. Que cuando la iglesia llegue a cumplir 150 años o 200 años, si es que Dios lo permite, podamos decir, nuestro mensaje no ha cambiado, nuestro mensaje sigue siendo Cristo. Seguimos siendo cristocéntricos, bibliocéntricos, fundamentado todo alrededor de la persona de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Porque según Pablo, si en un tiempo empezamos a creer cosas diferentes, todo esto fue en vano. Y eso, mis hermanos, sí que es triste dentro de una iglesia del Señor. Por eso Pablo, que aún no ha explicado, aún no ha recordado cuál fue el evangelio que les compartió a los corintios, lo que está diciendo es, vean, va de nuevo, no es una cosa nueva, no tomen nota, ustedes ya lo escribieron antes, simplemente por favor recuérdenlo, este mensaje no ha cambiado, el mismo mensaje que les di algún tiempo, se los vuelvo a dar hoy, simplemente por lo que estábamos escuchando que estaba pasando. ¿Y cuál era el mensaje de Pablo? En el capítulo 3 él va a decir lo siguiente, lo primero que hice fue transmitirles lo que me enseñaron, que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de la tumba, según las Escrituras. Son interesantes los tres elementos básicos que da Pablo. Uno es que Él murió, que Él fue enterrado, y este elemento lo que hace es que autentica el primero. Fue enterrado porque murió. Más adelante van a salir doctrinas que van a decir, Jesús realmente no murió. Simplemente se desmayó y después en la tumba se levantó. Pablo lo que está diciendo es, Él murió, pero además fue enterrado, dando autenticidad a su muerte. Y finalmente lo que estamos hablando hoy, Él se levantó, resucitó de entre los muertos, demostrando así su poder. Y este mensaje es muy importante, pero a la vez también es muy delicado. Y es muy delicado porque toda persona que ha creído en la resurrección de Cristo tiene que tomar partido. Escuchaba una vez a un filósofo, un pensador decir que quien verdaderamente se encuentra con Cristo Jesús no puede quedarse imparcial ante este hecho. Los que realmente nos hemos encontrado con el Señor en su vida, en su muerte y en su resurrección, mis amados, no podemos quedarnos imparciales. Tenemos que tomar partido. Y eso justamente es lo que Pablo nos va a recordar en los siguientes versículos. Si Cristo realmente resucitó, y escuchen esto que para usted, para mí es algo muy lógico y obvio, pero si Cristo realmente resucitó, ¿qué es lo que te genera a vos en tu vida? ¿Qué es lo que deberías de hacer ante semejante realidad? Y lo explico con un par de ejemplos que me pueden ayudar a entender esta clase de cosas. Vean, si alguien me dijera que un jamaiquino puede recorrer 100 metros planos corriendo en menos de 9 segundos con 58 décimas de segundo, yo diría, wow. Y si supiera que un argentino puede meter más de 90 goles en una sola temporada y ganar 6 balones de oro, diría, wow. Y aún si entendiera que una mujer polaca pudiera ganar 2 premios Nobel en un mundo que es dominado por los hombres, también diría, wow. Pero ninguna de estas verdades, ninguna de ellas me genera a mí una dinámica de cambio de vida. Son cosas que uno admira, son cosas que uno de pronto dice que bien por lo que esta gente hizo, pero a nivel personal y ante mi dinámica personal no afecta absolutamente nada lo que esta gente haya hecho. Pero si llego a escuchar que un hombre asegura ser Dios y después de asegurar ser Dios muere en una cruz y aparentemente sale vencido, pero que 3 días más tarde y sin ayuda de nadie y legítimamente se levanta entre los muertos, yo tengo que llegar a hacer la pregunta, ¿qué hago con esta información? Esta información sí me afecta porque hay una profundidad distinta a recorrer 100 metros o a ganar ciertas carreras o a ganar ciertos premios. El que una persona venza al enemigo invencible, a mí me hace la pregunta, ¿qué tengo que hacer con esto? Para la humanidad ha sido así siempre, el enemigo último, el enemigo a vencer, tiene que ver con la muerte. Parte de lo que hacen los doctores es intentar extender la esperanza de vida de las personas. Que cuando en algún momento por allá en el siglo I o siglo II la expectativa de vida era de 35, 40 años y que hoy de pronto a través de la medicina y todos los avances empecemos a extenderla hasta llevarla a 70, 80, 85 años, tiene que ver justamente con los adelantos que la ciencia hace, intentando vencer a la muerte, intentando ralentizarla a la muerte para que ésta llegue lo más tarde posible a nuestras vidas. Pero independientemente de cuánta ciencia, cuánta inteligencia, cuántos avances, nos damos cuenta que el enemigo número 1 sigue siendo la muerte. ¿No es lo que estamos luchando en esta pandemia a nivel mundial en contra de la muerte? En un momento donde estamos acercándonos a los 100,000 muertos a nivel
internacional, más de 1,5 millones de infectados. ¿No es eso contra lo que la gente está luchando, con el tema de la muerte, con un virus chiquitito, microscópico, que llega a nuestras vidas y deteriora nuestros cuerpos? El enemigo último, a pesar de estar en el tiempo en el que estamos y en la modernidad en la que estamos, sigue siendo la muerte. La muerte, podemos decir, es el enemigo invencible. Pero 3 días más tarde, Jesucristo nos dice, yo puedo vencerla, y la venció. Y es lo que declaramos en un día o una semana como hoy. Jesucristo está vivo, Jesucristo resucitó. Mis hermanos, debería haber una explosión de gozo y de alegría y de alabanza al Señor, saber que nuestro Dios es un Dios que está vivo, que no tenemos un lugar de visitación allá en Israel donde Él murió. No existe esa tumba, simple y llanamente porque Él se levantó de entre los muertos. El apóstol Pablo, un poquito más adelante, en el versículo 12, vean lo que va a decir. Ahora bien, entendiendo estas realidades que acabo de hablar, que Él murió y se levantó, si se predica que Cristo resucitó, ese es nuestro mensaje, si predicamos eso, ¿por qué algunos andan diciendo que no existe la resurrección de los muertos? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó tampoco. Y si no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es la fe de ustedes. En ese caso, los apóstoles seríamos unos mentirosos porque afirmamos que Dios levantó a Cristo de la tumba. Y eso es imposible si los muertos no resucitan. Y si no resucitan, Cristo está muerto todavía. Y la fe de ustedes es una ilusión. Todavía están en sus pecados. Además, los cristianos que ya han muerto están perdidos. Si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, seríamos los seres más desgraciados del mundo. Saben que la lógica de Pablo es muy sencilla, es muy lógica lo que él está hablando. Si esta mentira realmente es una verdad, si este pensamiento que escucho dentro de la iglesia es verdad y ustedes lo están creyendo, señores, agárrense, Corintios, porque esto tiene implicaciones fuertes. Si esto es verdad, si la resurrección no existe, Cristo no resucitó. Y usted dirá, bueno, no resucitó, pero nos queda todavía sus milagros, su vida, todo lo que él hizo, sus bondades, su moralidad. Sí, pero estaría en la moralidad y los milagros y todo lo que usted quiera de un hombre muerto. ¿Cuál es el poder que tiene una persona que se dice Dios, pero que después está muerto? Cuando se habla de la inmortalidad de un mortal, pero a fin de cuentas está muerto. Sin la resurrección todo esto carece de sentido. Si realmente, decían los corintios, ustedes creen que la resurrección no existe, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, Pablo pudo haberlo dicho, yo estoy hablando aquí paja, estoy hablando de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Mi predicación es una absoluta mentira. Y lo que es peor para ustedes, corintios, ustedes creyeron y hoy son lo que son por el mensaje que yo les prediqué. Pero si el mensaje que yo prediqué es mentira, la fe de ustedes es una fe ilusoria, es vana, no sirve absolutamente para nada. Lo que Pablo está diciendo es, yo mismo sería un mentiroso, porque toda mi vida de cristiano la he pasado hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Yo como fundador de su iglesia, yo como pastor de su iglesia, yo como líder de su iglesia, usted póngale nombre, sería un mentiroso y por lo tanto mi liderazgo queda al descubierto porque les he estado predicando una mentira desde el día que los conocí. Qué triste saber que mi fe está puesta en un muerto, ¿no? Que aquel que se hizo llamar Dios, aquel que se hizo llamar inmortal porque era Dios, hoy está en un sepulcro, hoy ha muerto. Y Pablo dice que aún estaríamos en nuestros pecados, que todo ha sido vano, porque justamente la misión de Cristo Jesús era rescatarnos de los pecados y aún de la muerte, pero la muerte lo venció. ¿Qué estaríamos nosotros? Estaríamos todavía en nuestros pecados. Hoy no seríamos libres de nada sin la resurrección. Y digo algo que puede sonar controversial. Jesucristo pudo haber no hecho ningún milagro, pudo haber no salvado a nadie, no pudo haber no convertido el agua en vino, pudo haber no alimentado a nadie, pudo haber hecho 1000 cosas o pudo no haberlas hecho. Y que aún seguiríamos confiando en nuestro Señor. Pero si no resucitó, todo esto se cae. Por eso es interesante pensar que la gente que son los detractores de la fe cristiana, lo único que tienen que hacer para tirarnos al piso toda nuestra fe es pruébenos que la resurrección no pasó. No me prueben lo de los panes y de los peces, no me prueben lo de la hija de Jairo, no me prueben lo de lo que hizo Elías o Moisés, no. Si usted logra probar que Jesucristo no resucitó, el cristianismo todo se destruye desde sus cimientos. Sin la resurrección no hay esperanza de vida después de que hemos muerto. Sin la resurrección, una vez que hemos muerto, se acabó todo esto, porque parte de lo que hace Dios es que nos hereda juntamente con Cristo la capacidad de poder levantarnos nuevamente después de la muerte. Es por eso que él concluye este pasaje diciendo, si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, seríamos los seres más desgraciados del mundo.
Lo ven todos. La doctrina de la resurrección es importantísima. Podemos fallar en otras doctrinas, podemos de pronto no entender bien qué quiso decir con esto, o qué significa este milagro, o esta historia, que podríamos de pronto tener algunas cosas medias confundidas en eso, pero en la resurrección, mis amados, es realmente vital e importante por todas las implicaciones que tienen para nuestras vidas. Por eso yo podría desde aquí exhortarles y animarles: deje de predicar a Cristo crucificado sin hablar de la resurrección. Cada vez que predicamos sobre un Cristo que es amor y que por eso viene por nosotros, tenemos que recordarle a las personas que Él murió en una cruz por tus pecados y por los míos, pero que después de 3 días, esta parte no se nos puede olvidar, pero que después de 3 días Él se levantó de entre los muertos. ¿Te imaginas una persona que tiene la capacidad para decir que es Dios, para morir en una cruz por tus pecados y por los míos, y después, sin ayuda de nadie, levantarse de entre los muertos? No puedes quedarte imparcial ante esta realidad. Tienes que tomar una posición. Decimos que Él está vivo y posiblemente gritemos amén, pero está vivo porque resucitó. Una vez más, volvemos al tercer día, aquel domingo glorioso, cuando Él se levantó de entre los muertos. Eso tiene para nuestras vidas implicaciones, nuestra esperanza, nuestro propósito, nuestra fe, nuestra familia, nuestra razón de ser, la manera en la cual pensamos y cómo visualizamos el futuro con esperanza, únicamente porque Él resucitó. Hay un dato interesante, porque inclusive para la iglesia primitiva, o les diríamos los antiguos, aún para la iglesia primitiva, esto fue realmente extraordinario. Esto no es un tema nuevo que hoy estemos hablando, híjole, nunca le dimos importancia a la resurrección, démosela ahora. No. Desde el día 1, desde aquel domingo, la gente empezó a pensar diferente simplemente por este hecho de la resurrección. Y usted posiblemente sepa que los antiguos, los judíos antiguos, inclusive la fecha lo hacen, pero en los tiempos de Jesucristo tenían una forma de pensar extremadamente importante hacia el sábado. El Shabbat le decían ellos. No, es el día de reposo. Y posiblemente usted ha leído que en los evangelios Jesús tuvo muchos conflictos con los religiosos por el famoso día de reposo, que es todo un tema para hablarlo. Y estos hombres judíos de nacimiento, gente que toda su vida vivió guardando el sábado, una vez que llega el domingo de resurrección, algo pasa en sus cabezas y dice: la importancia está cambiando una cosa de la otra. Este día, el super día, el sábado, en el que no se hace nada porque estamos concentrando a Dios, cuando estamos adorando a nuestro Señor, el día de adoración inclusive se cambió del Shabbat al domingo. ¿Por qué el domingo? Porque fue el día que nuestro Señor resucitó. Si el Shabbat hablaba acerca del momento en el cual Dios, después de haber creado todas las cosas, descansó, para que el domingo, según los judíos, arrancáramos semana, una vez que Jesucristo resucita, toda la importancia cambia. Y ahora empezamos a celebrar otro día diferente. Y a partir de ese momento es que los cristianos empiezan a trabajar en el día de domingo, a celebrar el día de domingo, a verse las caras, a compartir, a celebrar, a hacer fiesta los días domingos. Y por eso es que de pronto chocamos con los adventistas o chocamos con los judíos y demás, porque ellos dicen: pero la Biblia dice, sí, pero la Biblia también habla de una resurrección que pasó un domingo, y que después de ese domingo toda la historia y toda la cultura se volcó a decir: hay un evento más importante todavía, que es el evento de la resurrección, y en ese día celebramos, y en ese día nos reunimos, y en ese día cantamos, y en ese día nos abrazamos y declaramos que Jesucristo nuestro Señor no únicamente murió, pero también se levantó de entre los muertos en gloria y en poder, y nos dio esperanza, porque Él venció la muerte, y la muerte ahora no tiene parte en nuestras vidas. El día de adoración cambió de sábado a domingo, simplemente porque Jesucristo resucitó en un domingo. Y hasta la forma de hablar cambió. Se dejó de decir el día de reposo, se dejó de decir el Shabbat, y ahora se empezó a llamar el día del Señor. Es el domingo. Usted y yo heredamos eso. Sé que hoy la iglesia, por el tamaño que tiene, nos vemos varios días, pero en la tradición cristiana, en la historia cristiana, nos veíamos un domingo, no porque fuera el fin de semana, no, es que el domingo fue el día en el cual Él resucitó, y ese es el día que nos reunimos para celebrar. Es justamente entonces que a través o a la luz de una resurrección de Cristo es que nace la iglesia. El cristianismo nace, imagínese eso. El cristianismo nació no porque Él murió, gloria a Dios por eso, pero no nació porque Él murió. El cristianismo nació porque Jesucristo resucitó. El famoso Ignacio de Antioquía, este fue un discípulo de Juan, el apóstol Juan, en cierta ocasión hablaba de este tema, y él decía lo siguiente: no debemos sabatizarnos más, sino que debemos guardar el día del Señor en el cual nuestra vida fue levantada. Este es el día del Señor, el día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días. Y Tertuliano, otro contemporáneo de ellos, dijo lo siguiente: celebramos el domingo como un día de gozo,
En el día del Señor pensamos que es incorrecto ayunar o aún postrarnos en oración. Y sé que son palabras controversiales, pero para Tertuliano era, vean, hoy no ayunamos, el ayuno implica sacrificio y demás. Hoy es día de fiesta, hoy es día de celebración, hoy es día de enfocar nuestra mirada en adoración absoluta a nuestro Señor Jesucristo, porque Él resucitó. Y la historia nos muestra cómo entonces el Shabbat, el día de adoración, cambió a domingo porque ese fue el día de la resurrección. Créanme, mis hermanos, la resurrección es una doctrina fundamental dentro del pueblo cristiano. Así que tenemos que contarla y tenemos que celebrarla y tenemos que vivirla como familia que somos, aunque estemos a la distancia, recordando constantemente para nosotros, para nuestros hijos, mis chicos, mis amados, usted llámele como le llame a sus hijos, Jesucristo resucitó y eso es una cosa grande para nuestras vidas. Porque a fin de cuentas uno de los puntos centrales, no el único, pero uno de los puntos centrales de la resurrección es que le dio credibilidad al mensaje de Jesús. Déjenme explicarles cómo. Todo el consejo de la Biblia, toda la Biblia habla y apunta a la venida de un Mesías. Si usted va al Antiguo Testamento, se va a ver que todos los libros hablan apuntando algo adelante. Jesucristo viene. No le decían Jesucristo, es Mesías que venía. Pero viene adelante y todo el Antiguo habla de este mensaje del Mesías que viene. Y todo el Nuevo proclama que Jesucristo vino y que Él regresará. Así que el tema central de la Biblia siempre es Cristo Jesús. Pero todo el mensaje hablaba de que viene un Mesías, viene un Mesías, viene un Mesías. Ese es el mensaje. Y la gente más adelante se daría cuenta que este Mesías vino porque se iban a cumplir en él todas las profecías dichas por los antiguos, por los profetas. Esa era la forma que se iban a identificar ustedes que este Mesías estaba entre ustedes. Hace un par de días conversaba acerca de que hay más de 300 profecías en la Biblia acerca de la venida de Jesucristo, acerca de el Mesías y cómo vendría y todo lo que le pasaría. Cuando entra Jesucristo en escena y empieza una y otra y otra y otra a cumplir todas estas profecías, lo que empieza la gente a pensar es, híjole, parece que este sí, y se empieza a cumplir todas las profecías. Inclusive, cuando pensamos en el fundamento del mensaje, la predicación, en la era apostólica y luego la postapostólica, pensaríamos que el mensaje de ellos es muy variado, pero no era tan variado. Estaban dos puntos nada más. Un punto es Jesucristo resucitó, que es lo que estamos hablando. Y el segundo punto es Jesucristo cumplió todas las profecías hechas por Él. Por eso cuando hablamos de cada profecía que Jesucristo cumplía, cada cosa que se daba, lo que le daba a Él es credibilidad. Jesucristo diciendo, lo que yo digo es cierto y vean cómo se está cumpliendo en el lapso de tiempo que estoy viviendo. Así que cuando Él vino, empezó a dar credibilidad de a poco. Al principio pocos creían y luego más y luego más y luego más. Inclusive su pariente, el Bautista, Juan el Bautista, dijo en cierta ocasión por allá en Lucas 7, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Juan entendía que venía el Mesías, pero no sabía, ¿es Cristo? Juan venía anunciando, ya viene el Mesías. De pronto aparece el Señor, cuando Él lo anuncia, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de pronto Él en la prisión dice, ¿es este o no es este? Aún tengo mis dudas y hace la pregunta. Pero cada vez que Jesucristo cumple profecías, en su muerte y también en su resurrección, lo que le da es decir, sí soy. Vean la cantidad de cosas que se están cumpliendo, que se dijeron de mí, que se cumplen. Y la cereza en el pastel de la credibilidad es, y Él también resucitó. Porque después de entender tantas cosas que se cumplieron en Jesucristo y uno de pronto empieza a emocionarse, parece que este es el Mesías, imagínense la gente a su alrededor, este es el que hemos estado esperando y demás, y vamos caminando y un día muere. Un día es crucificado, un día es abandonado por todos, un día es humillado. Para el judío promedio, el que entendía las Escrituras, morir colgado en un árbol de un madero era algo humillante, era maldición. El apóstol Pablo dice en Gálatas, maldito todo aquel que es colgado de un árbol, de un madero. Y de pronto vemos que el fundador de nuestra misión, el fundador de nuestro pensamiento, el fundador de este movimiento, de esta revolución, está muerto. Ahora, lo interesante en todo esto es que aún este mensaje que puede ser que golpeó a los judíos de aquel tiempo, que dijo, ¿qué hacemos ahora? Este mensaje aún tiene que darnos esperanza. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo que iba a morir. Así que esto no era algo que la gente no esperaba. Puede que nos dé tristeza en el momento ver a Jesucristo muriendo en una cruz, pero ya lo había dicho y aún en su muerte Él está cumpliendo las palabras que Él mismo había dicho que iba a cumplir. El apóstol Mateo nos dice en el capítulo 16 lo siguiente. Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa.
Y un capítulo más adelante, Mateo vuelve a insistir en la segunda vez que Jesucristo habla de su muerte. Dice lo siguiente: luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Vean, él lo había dicho muy claramente: me voy a morir. Y verlo muerto en una cruz, bajado de la cruz y enterrado en un sepulcro, eso debiera decir, híjole, hasta en esto él hablaba verdad. Nuestro Señor es un Dios veraz, que dice las cosas y las cosas suceden porque Él las dice, porque Él es verdad. Aún en su muerte dijo que iba a morir, y eso es verdad. El punto en todo esto es que no únicamente dijo que iba a morir, porque Mateo 16 y Mateo 17 también me dan una parte que no les leí recién, pero se las voy a leer. Y en ambos capítulos, después de que ha anunciado su muerte, dice: pero al tercer día resucitaré, pero al tercer día me levantaré de entre los muertos. El salmista lo había profetizado como 1000 años antes justamente, y había escrito lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y repito, mis hermanos, a pesar de que esos días fueron complicados para los discípulos, el ellos recordar, Jesucristo dijo que iba a morir y murió. Qué veraz que nuestro Dios, que hasta en su muerte dice que va a pasar y sucede. Pero no se les olvide la contraparte de eso. También dijo eso. No únicamente dijo que moriría, también dijo que se levantaría de entre los muertos. Y 3 días más tarde, Pedro y los demás quedan con la boca abierta diciendo: wow, tenía razón, lo que él dijo lo cumplió. Él también se levantó de entre los muertos. Y por eso menciono que la resurrección es la cereza en el pastel de la veracidad que entendemos de Dios. Que Dios no miente, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ustedes y yo, mis hermanos, servimos a un Dios que no miente, a un Dios que dijo que se levantaría y se levantó, que moriría por nosotros y murió, y que un día regresará. ¿Por qué te hace dudar que un día Él regresará por nosotros si todo lo que Él ha dicho en la historia se ha cumplido cabalmente? Jesús cumplió, y es suficiente esto para nosotros, que Él cumple lo que dice, que Él cumple lo que promete, que dijo que moriría y murió, que dijo que resucitaría y resucitó. 3 días más tarde, una tumba fue testigo de la veracidad de Cristo Jesús. Una tumba vacía me dice lo que este hombre dijo, lo que este Dios dijo, lo cumplió. No sé ustedes, mis hermanos, pero mi Dios es veraz. Mi Dios dice la verdad, mi Dios no miente. Y dijo que moriría y murió. Y dijo que restauraría mi alma y lo hizo. Y dijo que limpiaría mis pecados y los hizo. Y se levantó de entre los muertos en gloria. Y se levantó de entre los muertos en gloria. Y prometió que un día regresaría por mí, por nosotros, por mi familia. Y yo tengo mi convicción segura que Él un día regresará por nosotros. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Y el autor de Hebreos declara: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy que estamos recordando esto, yo quisiera animarles a que usted pueda alegrarse. Yo sé que muchos están viviendo cuarentena en momentos complicados y de maneras complicadas, pero les digo algo, mis hermanos: Cristo aún así resucitó y Él sigue cumpliendo las promesas que hizo. Y Él aún está con vos, Él aún te acompaña, Él aún te fortalece. Es el mismo que dijo: busquen de primero mi reino y mi justicia. De la comida me encargo yo, del vestido me encargo yo, búsquenme a mí de primero. Aquel que dijo: no te desampararé, no te voy a dejar. Aquel que dijo: estaré con vos siempre en el tanto haga mi voluntad. Ese es nuestro Señor que aún está con nosotros. Su palabra sigue adelante para con nosotros y tenemos una esperanza segura en la persona de Cristo Jesús. La resurrección es vital para entender toda esta clase de cosas. Y como decía el autor, la resurrección de Cristo es el sello de nuestra resurrección. Porque Él se levantó, nosotros también nos levantaremos. Porque Él resucitó, un día regresará. Porque Jesucristo, el eterno Hijo de Dios y el prometido Redentor del mundo, ha conquistado a la muerte. ¿No te alegra eso? Me pone muy contento a mí pensar en eso, que yo no camino solo,
que hay un Dios todopoderoso, vencedor de la muerte, que está conmigo, que me aguanta, que me tiene paciencia, que me perdona, que me revitaliza, que me santifica, que me limpia, que me hace madurar y que tiene un plan en los cielos para conmigo. Así que mis hermanos, hoy tenemos que alegrarnos, gozarnos y gritarle a los cuatro vientos: Jesucristo está vivo, Él resucitó. Permítame terminar en oración. Señor, te doy gracias por este tiempo que podemos reflexionar en tu resurrección, Señor, en tu vida, en tu muerte y también cómo venciste, Señor, a la muerte en todo esto. Gracias porque hoy podemos mirar a la muerte, Señor, y preguntarle, como el apóstol Pablo le preguntó: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro está tu victoria? La muerte es derrotada en la victoria de Cristo Jesús. Y porque somos coherederos, Señor, y porque hemos resucitado con Cristo, Padre, también en nuestra vida. Porque nuestra esperanza es firme, es sólida, Señor, porque no has fallado y no vas a fallar, y porque confiamos en un Dios que tiene control aún de esta pandemia. Confiamos en un Dios que nos ama, que está presente en nuestras vidas, un Dios que no nos ha dejado, un Dios que es veraz, un Dios por el cual podemos celebrar. Porque aunque el mundo se acabe, aunque la enfermedad venga, y aunque, Señor, la pobreza llegue a nuestras vidas, hay un hecho, Señor, que es el hecho de que tú resucitaste, Señor, y eso no cambia, eso no lo cambia ninguna enfermedad ni ninguna pandemia. Estamos agradecidos de contar contigo, Padre. Gracias, que a ti sea la gloria, porque eres el Dios que demostró que es poderoso, que es fuerte, Señor, que no abandona, que no falla, Señor, y que cualquier situación que venga a nuestras vidas tiene la capacidad de transformarnos para darte gloria y para hacernos crecer. Llévanos con tu paz, Padre. Ayúdanos, danos fuerza para seguir adelante. Lo ponemos todos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús, aquel que resucitó. Y decimos juntos: amén y amén. Que tengan todos, mis amados, una extraordinaria semana. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos.